Para la planeación y ejecución del proyecto, iniciamos con la preparación de la ejecución. En este caso vamos a hablar de dos puntos principalmente: la organización, quién va a hacer qué o con quiénes, y la programación, en donde ustedes van a responder qué se va a hacer, cuánto, cuándo y con qué. Dentro de la organización del proyecto vamos a tener dos determinantes fundamentales. La primera van a ser las relaciones institucionales. Estas son las relaciones que tenemos con coordinadores de otros proyectos, que tenemos con destajistas, que tenemos con personal externo que nos va a apoyar a poder gestionar y poder realizar el proyecto. También tenemos la composición interna, que son todos los trabajadores que nosotros vamos a tener y de los cuales se conforma nuestra plantilla. Para la organización vamos a empezar con un mapa de relaciones. Este mapa, en este mapa vamos a identificar como tal quiénes son los involucrados. Para ello nos vamos a apoyar del marco lógico, con la finalidad de que ustedes identifiquen las relaciones que se pueden presentar. En el fin, nosotros vamos a como tal tener territorio, comunidad, marco institucional. En el propósito y los componentes prácticamente vamos a estar hablando de los usuarios, en los componentes y las actividades, los contratistas, y en los supuestos, actores colaterales, apoyos, oposición o amenazas. Son algunos ejemplos y pueden variar de acuerdo al tipo de proyecto que estén ustedes ejecutando. El siguiente punto importante va a ser el diseño de estrategias para ambientación del proyecto y manejo de las relaciones. En este caso vamos a tener tres principios principalmente: la estrategia general, la estrategia específica o focalizada y las estrategias organizativas. En las primeras vamos a estar hablando como tal de la comunicación interna de los objetivos de los proyectos. En la segunda vamos a conocer expectativas de grupos específicos, vamos a resolver problemas ligados directamente ya a las expectativas que nosotros tenemos del proyecto y cómo es que podemos lograrlas. Y en las organizativas, se pueden apoyar organizando y diseñando mecanismos de articulación y cooperación. En esto les puede funcionar la definición de grupos constitutivos, comités. El siguiente punto importante es el diseño de estrategias con la finalidad de ambientar el proyecto y obtener mejores manejos en las relaciones. Para esto vamos a tener tres estrategias generales. La primera va a ser la estrategia general, la segunda la estrategia específica o focalizada y la tercera va a ser la estrategia organizativa. Para la primera, principalmente, el objetivo va a ser comunicar, poder tener opinión pública y facilitar el apoyo para que ustedes puedan lograr los objetivos iniciales del proyecto. En el segundo, van a conocer expectativas como tal de ciertos grupos, o bien resolver problemas o generar espacios de conciliación con la finalidad de que la comunicación y el trato que ustedes tengan con las demás personas pueda funcionar y puedan gestionar de la mejor manera su proyecto. Y en la última, prácticamente se encargan de diseñar mecanismos con la finalidad de definir grupos, comités o bien equipos para darle seguimiento a cada una de las actividades durante la gestión del proyecto. Para el tercer punto vamos a definir una agenda para la gestión de las relaciones. Aquí principalmente vamos a cuidar dos puntos: las actividades de preparación y programación, tales como la ejecución de actividades, reuniones, talleres, propuestas o bien seguimiento a compromisos que ya se habían establecido. Y la segunda son responsabilidades, como tal designar encargados de manejar las distintas relaciones. Principalmente en esta parte se van ustedes a apoyar mucho como tal de lo que vamos nosotros a hacer como un organigrama. Ustedes ya saben manejar este tipo de información y de esta manera, al usar ustedes su organigrama, van a poder gestionar y poder designar las actividades. En el siguiente diagrama, ustedes pueden identificar principalmente cuatro grupos de relaciones estratégicas para la organización de su proyecto. El primero son las autoridades públicas, la población afectada, que para nosotros serían los usuarios, y también tenemos contratistas y proveedores, así como la representación. ¿A qué nos referimos con esto? Son todas las personas de las cuales se conforma nuestro proyecto. Comenzamos a identificar los pasos para el diseño de la organización de un proyecto. En este caso vamos a tener principalmente 5 pasos. El primero es identificar el trabajo a realizar mediante componentes y actividades del marco lógico. En el segundo es ajustar la estructura analítica del proyecto. La tercera, definir responsabilidades, delegaciones y autorizaciones. En este caso nos vamos a guiar de nuevo mediante nuestro organigrama. El 4, establecer relaciones entre los grupos de trabajo. Para nosotros sería el establecimiento de las cuadrillas y definir la intersección institucional.
Este es un ejemplo del punto de partida para la programación. Aquí tenemos como ejemplo la construcción de un parque comunal. Tenemos principalmente dos componentes, el parque instalado y la comunidad educada. Se enlistan algunos puntos principales dentro de la instalación del parque y quiénes son los usuarios como tal en esta edificación. Dentro del ejemplo tenemos enlistadas 4 macroactividades con la finalidad de que se designen las tareas de acuerdo al organigrama que tenemos y de esta manera empecemos con la gestión del proyecto. La primera es realizar actividades preparatorias, la segunda instalar infraestructura y dotación, la tercera sembrar árboles y jardines y la cuarta capacitar a la comunidad para su uso. Para el paso 2 empezamos a ajustar la estructura analítica del proyecto, nosotros la vamos a denominar EAP. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestro organigrama y empezamos con el objetivo específico, los componentes, microactividades y las actividades. Principalmente es para que se empiecen a designar las tareas específicas. Para este segundo caso, donde estamos manejando la EAP, vamos a tener, por ejemplo, 3 componentes, el componente 1, componente 2, componente 3. Elaboraremos un plan detallado y gestionaremos los recursos, con la finalidad de que ustedes empiecen con una buena organización al gestionar su proyecto. Para poder definir las actividades con apoyo de la EAP, nosotros vamos a seguir trabajando con el ejemplo que les venía mencionando de la construcción del parque comunal. Para este caso tenemos una tabla que está dividida en 2 columnas, actividad y descripción. En este caso lo que tenemos son la división de los dos objetivos que teníamos y tenemos como tal la gestión de recursos, los juegos instalados y la descripción de las actividades que se realizarán, depende la actividad elegida. Ahora bien, continuando con el ejemplo, tenemos la misma tabla, pero ahora desarrollada desde los dos objetivos. En el primer objetivo como tal es de la construcción, de la edificación de lo que se va a hacer. Y en el segundo objetivo es ya capacitar y realizar promoción para el uso como tal del parque. Continuando con el ejemplo, pero ahora ya ordenándolo en nuestro organigrama, lo que hacemos como tal es para cada una de las actividades que nosotros veníamos manejando, tenemos que poner en cuáles de los criterios de organización se va a utilizar y quién lo va a ejecutar. Aquí en el diagrama que tenemos se muestra y se ve, si ustedes ven de 2 tonos, el primer círculo azul que tenemos será como tal la organización funcional y en el círculo que tenemos rojo será la funcionalidad por producto. Continuando con el ejemplo, el paso 3 es asignar responsabilidades. Por lo tanto, en el organigrama que tenemos que venimos manejando del ejemplo de la construcción del parque comunal, ahora lo que hacemos es asignar el nombre como tal de las personas que se van a encargar de las actividades. Bueno, en este caso para nosotros será la asignación de cuadrillas, la asignación del personal que requerimos para poder llevar a cabo el proyecto. Dentro del paso 4, ahora viene el establecer relaciones entre grupos de trabajo. Para ello lo dividimos en 2 actividades o 2 relaciones, que son las relaciones internas y las externas. Dentro de las relaciones internas, prácticamente lo que vamos a hacer es el ayudarnos en las actividades, definir funciones de apoyo para lograr una buena coordinación dentro de la gestión del proyecto. Y en las relaciones externas es crear grupos de apoyo, contratistas, supervisión y como tal las cuadrillas que nosotros vamos a requerir para que la obra como tal pueda funcionar correctamente. El paso 5 es la intersección institucional. En este apartado lo que hacemos es que del organigrama que nosotros ya tenemos, en el cual ya definimos las cuadrillas y las actividades a realizar, se debe como tal nada más dividir de acuerdo a la jerarquización de los puestos que nosotros vamos a ocupar. Se dan cuenta en el ejemplo, tenemos la dirección superior, tenemos las áreas funcionales y después se van a describir las actividades en cada una de las áreas.
Continuamos con la siguiente etapa dentro de la gestión del proyecto, que es la programación del proyecto. Para la programación de las actividades nosotros vamos a seguir los siguientes 7 pasos. El primero es definir la EAP y actividades. El segundo, definir independencias. ¿Cómo podemos hacer esto? A partir de que nosotros tenemos nuestro organigrama y ya tenemos la jerarquización y la división de actividades y cuadrillas, definimos de manera independiente cuáles son las responsabilidades de cada área. Siguiente, elaborar la red de actividades. Siguiente, determinar tiempos de las actividades. Siguiente, calcular tiempos en la red. Número 6, determinar la ruta crítica. Y por último, optimizar la programación. Son herramientas como tal de la administración de la construcción que ustedes ya saben manejar. Continuamos con el ejemplo que venimos trabajando. En este caso nada más hace mención de cuáles son las actividades que se van a realizar en cada uno de los objetivos. Después se hace la división de acuerdo a los componentes y a las actividades que nosotros tenemos a desarrollar. Continuando con apoyo de la lista que acabamos de realizar de las actividades que se van a ejecutar, vamos a definir las procedencias y las secuencias de las actividades. Ustedes saben que esto se utiliza para poder realizar la ruta crítica. Ustedes tienen la actividad que se va a realizar. A partir de esa actividad en su tabla, en la columna izquierda, van a poner qué actividad le procede. Y en la parte derecha de la tabla, ustedes van a poner cuál es la actividad que sigue después de que esté realizada la que viene en su tabla. Continuamos con la tabla que venía comentándoles. Aquí seguimos con la lista de actividades y se siguen presentando cuáles le preceden y cuáles son las siguientes. Ya que tenemos las listas de actividades, vamos a elaborar la red. Para ello, solamente nosotros tenemos que ir definiendo qué actividades van antes y cuáles van después. En este diagrama ustedes pueden ver, de acuerdo al ejemplo que venimos manejando, cómo quedaría la red de actividades. Una vez que tenemos la lista completa, vamos a determinar la duración de estas actividades. Para ello, hacen una tabla en la cual ustedes enlistan las actividades y ponen cuánto tiempo es que ustedes van a tardar en ejecutar dicha actividad. Ya que tenemos la duración de cada una de ellas, vamos a ir en orden ascendente. Ustedes van a ir colocando la actividad y cuál es la duración. Después, nosotros acuérdense que vamos a regresar de manera descendente. Es un proceso para la elaboración de la ruta crítica que ustedes ya conocen. Aquí tenemos las fechas tardías, que para nosotros serían las últimas. ¿A qué se refiere con eso? Que es cuando ustedes ya llegaron completamente a la sumatoria total de duración de actividades y ahora vamos regresando, vamos restando los tiempos de ejecución. Una vez que terminamos de analizar los tiempos tardíos y la sumatoria de la duración de cada una de las actividades, procedemos a determinar la ruta crítica. En este caso, acuérdense que los apartados en donde tanto la sumatoria de ida como al ir de regreso en nuestras actividades, en donde nosotros obtengamos los mismos valores, es donde se está presentando la ruta crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que son principalmente los puntos en los cuales ustedes deben de prestar mayor atención durante la gestión del proyecto. Ahora procedemos al diseño de nuestro diagrama de Gantt. En este caso nosotros lo que vamos a realizar será enlistar las actividades que se van a ejecutar y nosotros vamos a ir avanzando en nuestro diagrama de acuerdo al número de días que tardamos en ejecutar cada actividad. Es importante recordar que la ruta crítica nos ayuda a determinar la duración del proyecto. Es la cadena de mayor duración. Las actividades críticas no tienen holgura. ¿A qué nos referimos con holgura?
que son actividades que requieren ejecutarse en tiempo y forma. No tenemos un tiempo libre para la ejecución de dichas tareas y cualquier retraso o demora en estas actividades críticas ocasiona un retraso completo en el proyecto. De esta manera, podemos tener diferentes tipos de procedencias. Aquí se presentan las más comunes. Cuando tenemos procedencia desde el fin, al inicio, cuando tenemos procedencias de inicio a inicio, cuando tenemos procedencias de inicio a inicio con desfase. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad la tenemos que empezar un poco después, y cuando tenemos como tal actividades que llegan directamente al fin de nuestro proyecto. Espero quede más claro, chicos, con esta diapositiva que sirve de apoyo para la gestión de sus proyectos en la etapa de organización y planificación. Gracias.